Buenas noches, bienvenidos amigos a Historia y Fe, que es el espacio que dedicamos aquí en el canal diocesano de televisión a abordar a lo largo de una temporada hasta qué punto la historia de la Iglesia y la historia de Europa, en particular la historia de nuestra civilización, de nuestra cultura en general, han ido caminando de la mano y nos han ayudado a llegar al momento presente. Ya saben que estamos repasando estos últimos 500 años de historia que nos van a ayudar a conocer un poco más a nuestra Madre la Iglesia y nos va a ayudar también a recordar momentos muy importantes de la historia de nuestra cultura. Recuerdan que a lo largo de las dos entregas anteriores don Juan Triviño nos estuvo hablando largo y tendido sobre el contexto europeo previo a la aparición del protestantismo, sobre los deseos de reforma en todos los lugares y en distintos aspectos de la vida eclesial. Vamos a dedicar otras dos sesiones a hablar directamente de lo que fue el protestantismo, el luteranismo y los personajes más singulares que circularon en aquella época. Y lo vamos a hacer de mano de otro experto, que es don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos acompaña. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Doctor en Historia, ¿verdad? ¿Cuál es su especialidad dentro de la rama de la historia? Mi especialidad es la historia contemporánea, pero también he trabajado y trabajo la Edad Moderna, es decir, todo el periodo que arranca desde finales del siglo XV, principio del XVI. Y actualmente se desempeña también en el archivo diocesano, me parece recordar. Efectivamente. Como don Juan Triviño, trabajan allí los dos. Vamos a hablar un poco de la figura de Martín Lutero, pero antes de ello les dejamos con este clip de vídeo que nos ofrece Goya Producciones, que nos ayuda a entender las personas y su época. La revolución religiosa iniciada por Lutero en Alemania desencadena herejías de signo diverso, primero en Suiza, más tarde en Francia, después en Escocia, Inglaterra y los países escandinavos. En cambio, Polonia, España y los demás países latinos permanecerían fieles al Papa. Ulrico Zwinglio funda en Zúrich en 1518 su propio protestantismo de fuerte tendencia estatalista y nacionalista suiza, más radical que el del propio Lutero. Elimina los sacramentos, cierra conventos y maltrata a los católicos que se oponen, lo que provoca una guerra entre cantones protestantes y católicos. Más repercusión que la de Zwinglio alcanzó la reforma de Juan Calvino. Nacido en Francia y refugiado en Ginebra, aceptó las tesis de Zwinglio y parte de las luteranas. Su error principal no es tanto la justificación solo por la fe, como la predestinación. El hombre, según él, no es libre para elegir su salvación o condena. Solo Dios salva y ha elegido o predestinado a los que quiere salvar. Así, el éxito en los negocios temporales sería signo de predestinación. Por eso se ha dicho que su doctrina está en el origen del moderno capitalismo liberal. Calvino convirtió Ginebra en una república teocrática e intolerante. De su influencia surgirán los presbiterianos en Escocia, los puritanos en Inglaterra, los calvinistas de los Países Bajos o los hugonotes en Francia. En Inglaterra no fueron las ideas de Calvino o de Lutero las que llevaron a la separación de Roma, sino la pasión del rey Enrique VIII por una cortesana, Ana Bolena, de quien confiaba obtener un heredero varón. El monarca inglés pidió al Papa el divorcio de su mujer legítima, Catalina de Aragón, pero su petición fue rechazada. Despechado, Enrique VIII promulga en el año 1534 el Acta de Supremacía por la que se autoproclama cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Acto seguido se casa con Ana Bolena, pero esta mujer tampoco proporciona al rey el ansiado hijo varón, y 5 años más tarde ordena decapitarla. Una vez erigido en máxima autoridad religiosa, el rey ordena ejecutar a todo aquel que no acepte el cisma. Así reciben la palma del martirio el obispo Juan Fischer y el prestigioso canciller Tomás Moro, entre otros. Moro, primer ministro del reino, fue el único que se negó a firmar el acta de supremacía en el Parlamento. Enrique VIII lo destituye, lo encarcela en la Torre de Londres y finalmente manda cortarle la cabeza.
A la muerte de Enrique VIII le sucede su hijo Eduardo VI, de 9 años, en cuyo breve reinado se imponen las herejías calvinistas y luteranas. Tras él sube al trono María Tudor, que intenta restaurar la fe católica, sin conseguirlo. Su muerte da paso al largo reinado de Isabel I, quien en 1559 establece oficialmente el anglicanismo como la nueva religión del Estado. Bueno, pues como ven, muchas personas y muchos acontecimientos a los que vamos a dedicar 2 sesiones, a presentar el protestantismo, el calvinismo y la Iglesia anglicana. Vamos a dedicar esta primera sesión, este primer encuentro con don Miguel Ángel, a hablar de la figura de Lutero. Hace un par de años, don Miguel Ángel, que se viene hablando un poco más acaso de Lutero, usted ha estado aquí en esta sintonía, en el programa de don Andrés Escobar, presentando ampliamente su figura. ¿Quién es Martín Lutero? Bueno, la figura de Martín Lutero, a raíz del centenario que celebrábamos hace 2 años, pues un poco ha sido revisitada o revisada. Es un personaje muy complejo, muy poliédrico. Durante mucho tiempo, para los protestantes era el gran renovador de la Iglesia, el que vino a sacar a la Iglesia de la esclavitud y del cautiverio babilónico, como el propio el Lutero diría. Y para el catolicismo era la bestia del Apocalipsis, que había la sentina de todos los vicios. Yo creo que al día de hoy tenemos una imagen mucho más equilibrada de Lutero, por parte de los protestantes y por parte también de los católicos. Lutero, ante todo, es un hombre de profunda religiosidad, pero una religiosidad atormentada, y que para dar paz a su espíritu rompió con la Iglesia y creó un sistema teológico totalmente innovador. Entonces yo creo que esta sería la síntesis para entender a Lutero. Lutero es un personaje también típicamente medieval, aunque se le presenta, y es verdad que con su ruptura con Roma va a superar el inicio de nuevos tiempos, pero es un hombre típicamente medieval en su formación, en sus filias y en sus fobias. Lutero es un hombre que no estaba predestinado para la vida religiosa, profundamente angustiado desde la niñez. Hay que recordar que él vive estamos en el siglo XV, finales del siglo XV, un momento en el que Europa en general está atravesando una crisis de profunda religiosidad. Sí. Por eso también es importante destacar y reivindicar que, además de la reforma protestante, existía una reforma que se venía dando desde finales de la Edad Media en toda Europa. También esto es un punto que había que señalar. A veces hablamos de la contrarreforma. Yo en clase me niego a hablar de contrarreforma. En todo caso, sería algo muy puntual en Trento, como reacción a puntos concretos de la teología protestante. Pero realmente el protestantismo no es más que una rama rota, desgajada, de ese gran movimiento de reforma que comienza a finales de la Edad Media en Europa, lo que Huizinga llamaba el otoño de la Edad Media, que en Castilla se va a manifestar ya desde el reinado de Trastámara. Juan I introduce los cartujos en Castilla, se va a fundar esa orden profundamente renovadora y profundamente bíblica, que es la orden de los Jerónimos. Los franciscanos están buscando también una profunda renovación espiritual. La figura de Cisneros, la figura de Isabel la Católica. Es decir, sin entrar en detalles, hay que destacar que es toda la Europa de finales del siglo XV la que está viviendo una efervescencia religiosa. Y dentro de ese movimiento de renovación religiosa, de profunda preocupación por todo lo religioso, aparece Martín Lutero. Una figura que luego también creo que tendremos oportunidad de destacar, que si obtuvo el éxito en su reforma y en su ruptura con Roma, fue por motivos, diríamos, extrínsecos, fue por motivos fundamentalmente políticos. Lutero hay que inscribirle dentro de la línea de heresiarcas del finales de la Edad Media, como Wycliffe o como Hus. Estos no tuvieron un apoyo fuerte por parte de poderes estatales y acabaron ambos con la pena de muerte. Hus en la hoguera en el contexto del Concilio de Constanza. Lutero va a tener éxito gracias al apoyo político y el uso de las nuevas herramientas como la imprenta.
En sesiones anteriores hemos hablado, como dice, de toda esa crisis de la Iglesia, todo ese momento especialmente convulso. Y el padre Villoslada habla de crisis en la vida religiosa, en las distintas formas de vida religiosa. Y en esto aparece un fraile agustino que generalmente se nos ha pintado como una persona como muy atormentada. Se decía tradicionalmente que con una conciencia muy escrupulosa, no sé hasta qué punto. ¿Cómo llega este fraile agustino de Centro Europa hasta las 95 tesis? Bueno, va muy en línea con su propia evolución personal. El Lutero entra en el claustro, se hace agustino, como consecuencia de una experiencia que a él le aterrorizó. Él estaba desde niño muy preocupado por la muerte, por la salvación, por el tema de las brujas y del demonio, que era muy usual en la Alemania de su época. Caramba. Un tema muy que una y otra vez aparece ahí. Él era muy devoto de Santa Ana y siendo estudiante, mientras iba de camino por el campo, hay una tormenta y cerca de él cae un rayo. Él se aterroriza, piensa que va a morir, piensa que se va a condenar, y entonces hace un voto de que si sale vivo entrará como agustino. Bueno, que entrará como religioso. Religioso. Su padre se opuso porque decía que Lutero no era para el claustro, pero Lutero se empeña y entra en el convento de los agustinos. Esto también va a marcar, y es importante, su teología. Porque él va a beber la corriente agustiniana y todos sabemos que San Agustín escribió muchísimo. Y San Agustín polemizó contra los grandes problemas de su época, problemas teológicos. Y claro, depende del Agustín que leas, puedes incidir unas cosas, Claro. unos temas, otros. Y esto es importante para entender algunos aspectos del pensamiento teológico de Lutero, su agustinismo, pero además su formación ocamista. Él, dentro de la filosofía de la época, de las 4 grandes corrientes filosóficas, es ocamista. Es profundamente antiaristotélico. Hay una lámina muy curiosa del 1518-19 en el que él aparece todavía con el hábito de Agustino. Le costó mucho dejar el hábito, físicamente me refiero, y aparece derrotando dialécticamente a un fraile dominico, y bajo sus pies está Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Sí. También su teología sacramentaria proviene en gran medida de este rechazo a Aristóteles y a lo que él entiende que ha sido una utilización excesiva de Aristóteles por parte de Santo Tomás. Entonces él entra en el convento, lleva una vida de fraile muy, muy rígida, muy austera, aunque también es cierto que lo que sabemos de la vida de Lutero proviene de los datos que él da al final de su vida. Él hace una relectura. Sí, de lo que habla de sí mismo. Él cuenta, por ejemplo, como cuando celebró por primera vez misa, tuvo un ataque de terror, estuvo a punto de huir y gracias a su maestro que le estaba acompañando, continuó celebrando. Entonces, es una persona muy atormentada que necesitaba la certeza de la salvación y cumpliendo rigurosamente sus obligaciones como religioso, pues él no encontraba esa paz. Él pronto, porque es una personalidad brillante, inteligente, va a ser dedicado por sus superiores al estudio de la Sagrada Escritura y a la docencia de la Sagrada Escritura. Y aquí es donde Lutero poco a poco va a ir elaborando su pensamiento teológico. A veces él en sus escritos posteriores habla de esa experiencia de la Torre que debió tener lugar hacia 1515-16, pero más bien parece que debió ser un proceso paulatino. Cuando él encuentra en la carta a los romanos ese texto en el que descubre que el justo vivirá por la fe y que dice que le dio paz, bueno, puede ser una relaboración o una síntesis, diríamos, literaria de un proceso que cuando se analizan sus escritos y las lecciones que él iba impartiendo en la Universidad de Wittenberg, pues se va viendo que hay una progresiva evolución. Generalmente muchos de los que nos ven habrán oído hablar de la experiencia de la Torre, que es ese momento que el propio Lutero reconoce como un poco iluminador, y seguro que todo el mundo ha visto los célebres grabados que ya funcionaron a partir de aquel momento de Lutero clavando 95 tesis en la parroquia, en la puerta, la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. Y lo hace en un momento no aleatorio. Lo hace el día 31
de octubre, es decir, la víspera de la festividad de Todos los Santos, que era la iglesia de la universidad, la iglesia a la que iba a ser su gran protector, el elector de Sajonia, había llenado de reliquias, porque el elector de Sajonia era un gran coleccionista de reliquias, y en un momento en el que la gente acudía en masa a recibir las indulgencias el Día de los Santos y por los difuntos. Entonces, él, tomando como base la predicación que estaba haciendo de las indulgencias en Alemania, que él es muy contrario, cuando comienza esta predicación... El origen de todo fue lo de las indulgencias, como tradicionalmente se nos ha enseñado en los manuales de historia. El problema en el que se encasquilló fue el célebre problema de las indulgencias. Bueno, de alguna manera va a ser el detonante. Es decir, el Lutero va a entender que la adquisición de indulgencias era como comprar la salvación. Sí. Pero podría haber sido otro elemento. Coincide que es una predicación de indulgencia que está teniendo mucho éxito. La gente era muy devota a las indulgencias. Sí. Y en lo que incide Lutero no es tanto, como a veces se ha presentado, bueno, es que estas indulgencias tenían como finalidad la construcción de la Basílica de San Pedro, o tenía como finalidad que el arzobispo Alberto de Brandeburgo pues pagara las tasas que tenía que pagar por acumular 3 obispados. No. El problema para Lutero es teológico. Sí. Porque es curioso, es decir, a veces se presenta también a Lutero como un reformador de costumbres, ¿no? Sí. Lutero va a una reforma y una transformación teológica. Él considera que las indulgencias es tratar de comprar la salvación cuando la salvación es algo totalmente gratuito. Que él recibe por su confianza, y esta es la clave, su confianza en la salvación que Cristo nos ha adquirido. Una salvación externa, que no transforma al hombre. Lutero es profundamente pesimista desde el punto de vista antropológico. Entonces, él tiene ese gesto, pero que, por otra parte, no es un gesto extraordinario. Sí. Era muy habitual en aquella época, cuando se quería tener en la universidad un debate teológico o filosófico, pues en un lugar público, y el lugar más público era la puerta de la iglesia, poner el tema sobre el que se quería tratar. Entonces, Lutero clava esas... No estamos seguros si las clavó o no, porque se cuenta y lo narra uno de sus discípulos, Melanchthon, sí, pero muy tardíamente. Es verdad que sí que hubo un texto en el que aparecen las tesis y que en 2 meses, a partir de esa fecha, están por toda Alemania, tienen muchísimo éxito. Pero no sabemos si realmente lo de clavarlas es muy probable, porque si quería generar un debate teológico era el lugar público, pero Lutero nunca se refiere a ellos. Va a ser Melanchthon el que hable de ello. Las célebres 95 tesis es como un gran cajón desastre donde hay de todo, ¿no? Hay denuncias un poco objetivas de distintos abusos de la época y hay a veces cosas pues un poco de aquella manera, juicios muy de valor suyos del propio Lutero. Sí, de hecho, cuando se condene la propuesta de Lutero, no se va a condenar las 95 tesis, solamente una parte. Es decir, en esas tesis había elementos perfectamente asumibles desde el punto de vista de la doctrina católica. Había elementos que podían ser discutibles en un momento en el que hay cuestiones teológicas que no están suficientemente claras, y hay elementos claramente ya heterodoxos, que van apuntando a la nueva teología que elabora Lutero. Pero una teología que va elaborando de un modo, diríamos, vivencial. A partir de esa intuición que él tiene, digamos, la experiencia de la Torre, si queremos simbolizarlo de esa forma, y que es un momento importante en esa evolución de su pensamiento teológico, va a ser un continuo desarrollo. No va a haber un programa teológico claro desde el principio. Hay muchas cuestiones que irá dudando, habla temas sobre los que volverá, cambiará de idea. ¿Por qué antes ha mencionado a Hus, que también es una biografía tal vez un poco paralela a la de Lutero, en otro rincón de Europa, Bohemia o por ahí, y finalmente ajusticiado, y los husitas pues muy reducidos? ¿Por qué triunfa el luteranismo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los factores que confluyen, que hacen que el fraile agustino genere una corriente de opinión en toda Europa que es como pólvora? Bueno, en primer lugar hay un ambiente. Si no se hubiera producido ese ambiente, no hubiera tenido repercusión, indudablemente. Hay un ambiente de deseo de reforma, o hay un ambiente de renovación espiritual profundo, pero hay también un ambiente en Alemania muy concreto. No se puede entender el movimiento luterano sin el nacionalismo alemán.
Nacionalismo alemán que, como todos los nacionalismos, sean del siglo XVI, sean del siglo XXI, continuamente está con sus agravios, sean reales o sean construidos. Sí. Entonces, continuamente eran muy recurrentes los agravios que la nación alemana sufría por parte de Roma, sobre todo las exacciones económicas. En ese contexto de antirromanismo, Lutero supo conectar muy bien con el pueblo. Además, utilizó un invento que él potenció muchísimo, que es la imprenta. A Lutero le ayudó muchísimo la imprenta, cosa que ni Wycliffe ni Hus habían tenido. Claro. Con lo cual, ya digo, en cuestión de 2 meses, las 95 tesis se habían distribuido por toda Alemania. Habían generado ya debate teológico por toda Alemania. Entonces, por una parte, va a ser un personaje muy popular y va a saber venderse. Sí. Va a contar, la propaganda es esencial de Lutero, Sí. con grandes artistas. Van a apoyar Lucas Cranach, Alberto Durero. Sí. Sobre todo Cranach con sus silografías, con los panfletos que van con las imágenes satíricas que se van a repartir por toda Alemania, va a crear una imagen de Lutero como el gran defensor de Alemania frente al papado, un papado corrupto, el gran robador de la Iglesia, Sí. y luego el factor esencial. Porque esto hubiera creado un ambiente más o menos de éxito, pero el éxito proviene del apoyo de los príncipes. Los príncipes alemanes van a ver en Lutero una ayuda esencial para afianzar su poder frente al emperador, y luego otra cosa muy importante, para lograr enriquecerse a base de los territorios eclesiásticos y los bienes eclesiásticos. Sí. O sea, no era en todos los príncipes alemanes, no existía un interés meramente religioso. Ya. Entonces, luego, la semana que viene nos presenta un montón de manuales para todos los que quieran ampliar o quieran abundar en la figura de Martín Lutero y en esta época. Pero todos los estudios, el padre Villoslada, que es el más tradicional, un poco, me refiero el manual. Muy más, exhaustivo. El estudio de Villoslada es exhaustivo e insuperable desde ese punto de vista. Sí. ¿Quién se sirvió más de quién? Las causas políticas, las causas nacionalistas del luteranismo, o Lutero se sirvió más del contexto político? Ambos, porque además Lutero va a dar un paso, y quizá una de las mayores revoluciones que trae el luteranismo. Lutero, cuando va a desmontar, diríamos, toda la estructura jerárquica de la Iglesia, se da cuenta que las iglesias necesitan organizarse. Y va a recurrir a los príncipes, con lo cual va a dar pie a la creación de iglesias nacionales, en la que el príncipe es el que organiza la iglesia, en el que va a ser el príncipe el que va a dictaminar cómo tiene que vivirse la fe en ese territorio concreto. Por tanto, para Lutero los príncipes van a ser la mayor ayuda que va a tener para el éxito de sus doctrinas, pero también los príncipes, obviamente, van a lograr un poder en el ámbito religioso que no tenían ningún príncipe católico de la época. Y que también explica por qué el luteranismo, tanto en Alemania como luego en el norte de Europa, cuando van a ser los reyes tanto de Noruega, Dinamarca, como de Suecia, los que impongan la reforma, pues se van a convertir en iglesias de Estado. Sí. Cuando se habla de todo esto, incluso yo creo que en el documental que nos ofrecía Goya, se hablaba de la paz de Augsburgo como un momento un poco, no sé si decisivo, porque no fue decisivo, pero muy puntual en todo el luteranismo. ¿Qué fue la paz de Augsburgo? Pues la paz de Augsburgo es un compromiso ante la imposibilidad, por una parte, de los católicos, después de todos los esfuerzos del emperador Carlos V y de su hermano Fernando de Austria, de restablecer el catolicismo en Alemania, pero por otra parte también es expresión de la imposibilidad que tienen los protestantes de extenderse más allá de ciertos territorios. Entonces la paz de Augsburgo viene a establecer en 1555 un principio, que es el de las iglesias nacionales en el ámbito territorial protestante, el principio de cuius regio eius religio, es decir, ¿quién tiene derecho y libertad para escoger la religión? El príncipe. Los súbditos, si no están de acuerdo con el príncipe, desde el punto de vista religioso, pueden emigrar. Entonces es un acuerdo, diríamos, una tregua para ganar tiempo, porque ven que no se puede avanzar. Entonces, bueno,
La paz de Augsburgo va a crear más problemas que los que va a resolver, porque, Sí, sí. por ejemplo, una cuestión era los principados eclesiásticos. En Alemania existían territorios que eran a la vez principados seculares y principados eclesiásticos. El obispo era príncipe de un territorio. Entonces, en algún caso, como ocurrió en Prusia, el gran maestre de la orden teutónica se secularizó y convirtió el territorio, que era un territorio puramente eclesiástico, un estado eclesiástico, lo convierte en un ducado civil. La paz de Augsburgo quiere acabar con eso. Entonces, se llega al acuerdo, bueno, más que llegar al acuerdo, fue una imposición de Fernando de Austria, que si un príncipe eclesiástico se pasa al protestantismo, tendría que dejar su principado. Vaya. Ese sería el único caso, claro. Hubo un par de casos, el arzobispo de Colonia, lo que pasa es que en Colonia hubo una fuerte oposición tanto por parte del cabildo como por parte de los fieles. Entonces, ese principio va a generar dificultades porque los príncipes protestantes consideraban bueno, que no, Sí. que perdían en ello. Bueno, casi prácticamente hemos agotado el tiempo por esta entrega. Dejamos ya para la semana que viene hablar un poco de la rápida expansión del protestantismo, hablar también de la Suiza de Calvino y un poco, si nos da tiempo, además de presentarnos toda esa bibliografía que me parece muy interesante, hablarnos también del anglicanismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes les emplazo para la semana que viene, aquí en el canal diocesano, más de historia y fe, más conocimientos sobre la vida de la Iglesia. Hasta la semana que viene, que sean felices.